Merci. Ahí está Osvaldo Moreno, consultor político internacional, especialista en estrategia de diseño de campañas electorales, docente universitario, conferencista internacional, fundador y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos y Red Latinoamericana de Consultores Políticos, entre otros cargos. Quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo, realmente es un privilegio que esté esta noche con nosotros para analizar coyuntura política de nuestro país. Osvaldo, bienvenido. Qué gusto estar aquí. Osvaldo, muy buenas noches, bienvenido a Contralanza. Merci y yo, Blanca Moncada, vamos a estar al frente de esta entrevista a lo largo de esta noche y, por supuesto, poner sobre la mesa lo principal. Vinimos de una convulsión política, una disolución de una asamblea, una muerte cruzada, unas elecciones que están, pero corriendo. ¿Cómo ve el panorama político en este momento de miras a elecciones, específicamente en el campo de los candidatos presidenciales? Osvaldo, perdón. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a toda la gente que nos mira, nos escucha en todo el mundo, gracias a la tecnología. Un abrazo al economista Gabriel Martínez Castro y a ustedes ahí en el panel. Encantado de estar aquí. Bueno, primero habría que entender un poco los efectos, pero analizar las causas. O sea, creo que hay que analizar un poco el pasado de manera breve. Me parece que la muerte cruzada fue como la dolarización. La dolarización fue una medida que se tomó por impulso. Es mentira que hubo una planificación, o sea, realmente fue un impulso que finalmente tuvo buenos resultados. Fue quizás como una quimioterapia que te dejó calvo, destruido, pero finalmente viviste. Lo mismo la muerte cruzada, que es básicamente un regalo que nos da el presidente a 6 meses plazos, obviamente, pero con altísimos intereses. Entonces, producto del colapso de los servicios públicos, de la crisis de inseguridad más grande de nuestra historia, de una crisis institucional, un día es la Asamblea, hoy es la Corte Constitucional, mañana será Dios quién más, esto hizo la salida anticipada del presidente de esta forma de la muerte cruzada, pero previamente con una consulta donde tuvo un fracaso rotundo y 2 fuerzas políticas se consolidaron en el tablero, que fue el correísmo por los resultados obtenidos y Pachacuti, que creo que es el gran ausente de la papeleta electoral. En ese contexto y en ese marco entramos en esta elección atípica, en esta elección inédita de muerte cruzada, donde por el momento, digo por el momento hasta que no estén totalmente calificadas por esa nación, tenemos 8 candidatos. Usted menciona de que ha sido un regalo, ¿no? Que si bien deja a un país enfermo, en terapia intensiva, de hecho aún, sin embargo, este regalo, ¿para quién termina siendo? ¿Para un gobierno que logra terminar su régimen sin ser destituido? ¿Para el país? ¿Para los candidatos que quizás muchos estaban de cierta manera preparándose para el 2025 y ahora tienen esta oportunidad de participar? ¿Quién realmente es el que sale como gran ganador, aparte de las 2 fuerzas políticas que ya mencionó? Yo creería que el gran ganador lo sabremos el 20 de agosto, o depende si hay segunda vuelta, en octubre. Pero me parece que fue, o sea, digamos en sentido sarcástico, un regalo, porque realmente salir de esta pesadilla, y no lo digo por tema de afectaciones ideológicas o políticas, lo digo en función de los indicadores y los resultados. O sea, lo que estamos viviendo en este momento, de acuerdo a todos los indicadores, hoy el Ecuador está viviendo una situación que era impensable en nuestras peores pesadillas, y ustedes que son periodistas de investigación lo saben. Hemos sobrepasado las 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y hay lugares del Ecuador, y se lo digo con tristeza y amargura, como Quevedo, una ciudad a la que yo amo tanto, en la que he sido tan feliz como creo que todos los ecuatorianos que hemos ido a esa hermosa ciudad. Probablemente, solo poniéndole un ejemplo, Quevedo cierre el año entre las 10 ciudades más violentas del planeta, y ni le cuento Esmeralda, porque generalmente los estudios te toman las más grandes. Entonces, en ese contexto y en esta situación del colapso de los servicios públicos, es decir, obtener una cédula es una tragedia, obtener una licencia es una tragedia, una placa de un vehículo es una tragedia, un pasaporte es una tragedia, una crisis migratoria, ¿no? Más de 100.000 personas que salieron en el año 22 formalmente, pues no, hay otro registro que es un poco difícil de cuantificar, que es el informal, que se calcula que es una cifra probablemente similar. Entonces, con todos estos antecedentes, con una crisis política, una crisis de gobernabilidad, creo que la salida de Lasso es digamos, el menor de los problemas, para efectos de dar paso a un nuevo gobierno, y donde yo sí le digo un poco a la opinión pública con muchísimo respeto,
que no hablemos de transición, no hablemos de espacio corto, porque eso es desde ya regalarles la muletilla, el pretexto o alcahuetearlos para el fracaso. Son 16 meses donde hay que empezar con las políticas públicas pertinentes para efectos de resolver los grandes problemas nacionales. ¿Cómo ve las propuestas que vienen realizando? Si bien el tema de la inseguridad es algo que nos preocupa a todos en todos los niveles, sin embargo también viene a ser como la muletilla que usted señala, la muletilla de que me agarro de esto. Los ciudadanos están muy preocupados por el tema de inseguridad, pero sin embargo también hay problemas en contaminación, hay problemas en el sistema de salud, en educación, sigue la problemática para los estudiantes que quieren ingresar a las universidades. O sea, es un país realmente con una radiografía bastante preocupante, y los perfiles que se postulan, ¿hay una esperanza en alguno de ellos? Bueno, usted creo que ha dado en el clavo. Justamente ayer en una reunión de nuestro equipo de trabajo, la gran pregunta era ¿qué tan segura es la inseguridad? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros durante la pandemia trabajamos en 4 países en simultáneo. Trabajamos en República Dominicana, en Honduras, en Panamá y en nuestra patria. El denominador común, sobre todo de las redes, pues no, los vendedores de trolls, los software mágicos, ahora la inteligencia artificial, etcétera, nos hablaban de que todo era COVID. Pero cuando investigábamos, por ponerle un ejemplo, no era la gran preocupación el COVID. Cáigase para atrás, la gran preocupación era cómo en el encierro. Otro ejemplo, todo el mundo nos hablaba de la digitalización de todo, la comunicación. Y cuando empezamos a investigar en estos 4 países que tienen muchas similitudes en algunos aspectos por ser de Latinoamérica, más del 50% de los niños no podían estudiar en las escuelas públicas por ausencia de conectividad, ausencia de equipo, etcétera, etcétera, en las áreas rurales. Entonces creo que es interesante su comentario y lo celebro, porque hay que primero determinar qué tan segura es la inseguridad en la gente. Por ejemplo, no es lo mismo la tragedia espantosa que viven nuestros hermanos en Quevedo o en Esmeraldas, de lo que puede ser vivir en mi tierra, en Columbe, en Chimborazo, o en Riobamba, o en La Tacunga, o en El Puyo. Entonces, en ese contexto, hay que obviamente la investigación nos da esa respuesta. Eso nos pone en un escenario donde yo veo, digamos, bueno, hay encuestas y encuestas. Pues, ¿no? Yo no me gusta jugar a la carrera de caballos, mucho menos, digamos que las verdaderas encuestas, al menos para mí las más precisas, son las que no se publican. Pero al margen de eso, de la carrera de caballos, hablemos de perfiles, de cuadros. Yo creo que hay una disputa en este momento por el segundo lugar, o digamos por un espacio en la final. No hablemos de orden de llegada. Digamos que esto es una semifinal o una final donde ya hay un finalista. Y me parece que hay 3 alternativas, digamos, en esa disputa de este cupo que queda para entrar a una segunda vuelta, si es que hay, que serían la candidatura digamos, de Yacu Pérez. No tengo claro cómo terminará estructurándose sus respaldos, pero me parece que tiene el nivel de conocimiento, que es lo óptimo. Yacu Pérez sobrepasa el 80% de conocimiento. ¿Qué significa eso para quienes nos escuchan? Es más importante que la intención de voto. Es el porcentaje de personas que sabes que tú existes. Entonces, dentro de esta contienda, quienes tienen ese nivel de conocimiento básicamente son Sonnes Holzer, Yacu Pérez, Herbas y probablemente el correísmo como ente, no como candidatura. Entonces, en ese contexto creo que hay una disputa de tres candidaturas para efectos de ocupar esa plaza en la final, que sería la candidatura de Yacu Pérez, la candidatura de Sonnes Holzer, y lo que me llamó la atención por no solo estudios que he visto en internet, pues no, o que se publican o que nos comparten en los WhatsApp, todas las candidaturas de hecho lo hacen poniendo primero a su candidato. Creo que hay una disputa, hay un empate técnico entre 3 candidaturas por el segundo puesto, que son Sonnes Holzer, Villavicencio, que me ha llamado la atención, pero creo que tiene explicación, y en este caso Yacu Pérez. Ya, sobre eso, Osvaldo, es importantísimo que recojamos también a estos otros candidatos antes de irnos con estos protagonistas ya puestos en algunas encuestas, con los otros 4 candidatos que son parte de la lista. Y empecemos con uno que me pareció un fenómeno al inicio. Un fenómeno que convulsionó al menos Twitter, ¿no? Reventó por allí, se puso con una postura de protagonista, fue acogido por un gran partido. Estoy hablando, por supuesto, de Jan Topic. ¿Cómo ves su evolución? ¿También te parece que se desinfló en el momento de empezar esta campaña? Porque así lo percibo desde el periodismo, ¿no? No sé si tengas esa. ¿Y qué ocurrió con Jan Topic?
A ver, usted antes que periodista creo que es más investigadora que periodista. Sí. Es decir, a ver, yo le voy a dar con muchísimo cariño y respeto, obviamente, le voy a decir lo que yo suelo decirle a muchos clientes. Sí. Evite Twitter. O sea, evite Twitter, ojo, hay que comunicar en Twitter, pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve en Twitter, esos espejismos. A ver, yo lo digo con muchísimo respeto, y lo voy a decir pausado, que no hay que aclarar a nuestros, no sé si cuál sería la palabra, a nuestros cyberescuchas. No tengo que aclarar que los guayacos nuestros defensores. Nuestros defensores. Correcto, vamos a hacer arietes y defender la divisa. Entonces, mire, a ver, a mí lo de Topic siempre lo dije, varios medios de comunicación que tienen digamos, me hacen el favor de pararme bola de vez en cuando. A ver, el caso de Topic, yo lo veo como una extraordinaria campaña, y escúcheseme bien, y el objetivo, y me parece lo coherente, es al 25, ¿ok? O sea, yo lo dije al principio, bueno, es que al principio sí había, como hay mucho dinero en esa campaña, muchos influencers, opinólogos que querían captar esa cartera y el outsider, de hecho yo lo denominé el Rambo de Sambo, pero es imposible, por no decir difícil, y en esto es como cuando un amigo que sé que está en una campaña me manda una encuesta de su candidato y le digo, oye, ¿estás hablando conmigo? ¿Qué pasa? No, es que son certeras, la hizo nuestro equipo, no lo dudo que la hizo tu equipo, que encabeza tu candidato. A ver, me parece que en el caso de Topic, es hasta gracioso que yo vaya a un foro serio, académico, fuera de la burbuja de las redes, pues, ¿no? De la gente que habla a sí misma y valida sus prejuicios o sus ilusiones, y yo le diga a alguien que tú puedes ser presidenciable porque eres tendencia un domingo en la noche. Eso no es de mérito para el señor Topic, ¿eh? Creo que ha hecho dos cosas muy interesantes. La primera, posesionarse, y la segunda, hacer una afectación, ojo con lo que digo, en el entorno de Sonejol. ¿Me explico? Yo creo que más que una afectación electoral es una afectación del entorno. Es decir, mañana Sonejol se le está almorzando en el corte y en la otra mesa está 2 mesas más allá Topic y en otra mesa más allá Daniel Noboa. Entras tú y le dices, presidente, y lo ves a uno y de pronto ves al otro y como que te contienes, ¿no? Entonces creo que hay una invasión de espacio y generalmente, lamentablemente para nosotros los consultores, los teléfonos y las redes no están en la cabeza de todo el mundo, pero sí en la de todos los políticos. Entonces esta suerte de trillizos de Mocolí, que son Otto, Topic y Daniel, de alguna forma que tienen perfiles parecidos, edades parecidas, ideologías parecidas, estudiaron en la misma universidad, de entornos sociales, o sea, son trillizos prácticamente. Pero dentro de estos trillizos hay lo que siempre se llama el gemelo o el trillizo dominante. No, me parece que la más estructurada, la más formal, con contenido, es la de Otto Sonnenholzer, solo que fue madrugada como todos con este aviso hasta el punto que tiene que regresarse a Estados Unidos, porque entiendo que iba a hacer más cursos de especialización. Ahora, a Otto Sonnenholzer lo pone en segundo lugar, lo ponen en segundo lugar en algunas encuestas. Algo que, bueno, por supuesto sorprende un poco a propósito de su historia, pandemia y todo, pero aún así logra posicionarse con un austero 11%, Osvaldo. ¿Eso a qué se atribuye? ¿Todavía lo ven como un personaje nuevo quizás, que puede cambiar, un espíritu de cambio, algo así? No, a ver, he visto algunos estudios, pero más que el orden de posición, es la distancia, ojo con ese tema, es la distancia. Si hablamos del mismo estudio, a ver, a mí alguien hoy día me llamaba, no recuerdo, creo que fue un medio de comunicación de la mañana, me preguntaba, encuestas digitales, hablemos de encuestas digitales. A ver, nosotros en la pandemia, no teníamos otra forma que investigar. Ojo que yo no hago encuestas, y muchas. Entonces, no teníamos forma de investigar. Entonces, lo único que había durante la pandemia eran las encuestas digitales y realmente, debo ser honesto, nos dieron un gran resultado. O sea, fueron muy útiles. Pero en la última elección local, por ejemplo, en Ecuador, y lo que nos está pasando en Colombia, yo estoy notando que a medida que se levantaron las restricciones y que la gente empezó a dejar el encierro y volvimos a la normalidad, entre comillas, tuvieron menos efectividad. Yo le diría, claro, hay encuestas y encuestadores y encuestadores, y creo que si hablamos de la misma firma que andaba rodando, es una persona seria, lo conozco. Pero lo que me llama la atención más de los porcentajes es la distancia. Por eso yo hablo del empate técnico. La distancia entre Villavicencio, por ejemplo, y el segundo, que es Otto, es de 3 puntos. Eso es empate técnico aquí en la China y en cualquier parte del mundo, y está Yacu Pérez también en medio de esa distancia. Entonces, como no hay una diferencia mayor a 3%, que vendría a ser el margen de error, más menos 4, más menos 3, para mí hay un empate técnico en ese sentido. En todo caso, creo que la candidatura de Otto es la más estructurada,
la más formal. Creo que de los tres mellizos, creo que es el que tiene un proyecto de país. No voy a discutir si es el acertado o el equivocado, podemos coincidir o no podemos coincidir. Lo que sí siento en su campaña, producto obviamente de haber sido madrugado, como todos fuimos madrugados con este anuncio, me parece una campaña muy de confraternidad de Harvard, ¿no? Es decir, el binomio por donde va, Harvard, 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 él también a veces se le sale el Harvard, 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 y está bien, está bien. O sea, habemos gente que estudió en la instancia de la UNEMI, que es maravillosa. Bueno, yo soy profesor en efecto caso, yo estoy en la Universidad de Salvador en Buenos Aires. Amo la UNEMI, ¿no? Es una universidad maravillosa, ¿no? Es maravillosa esa universidad, no estoy siendo sarcástico, pero en todo caso, como que llevar ese mensaje o sea, me explico, es un factor, por supuesto que sí, es extraordinario, pero también das papaya, porque yo escucho Harvard y pienso en Sánchez de Lozada, pienso en Maguad, qué miedo, entonces yo en un debate te digo, tú eres nieto de Maguad, o el mentor de ustedes de Maguad, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces yo pienso en Color de Melo, me explico. Entonces yo siento mucho Harvard, había que desharvarizar un poco la campaña. Creo que se han equivocado, o sea, no hablemos de equivocación. Creo que quienes más han aprovechado en el binomio han sido las candidaturas bueno, hablaremos en su momento de ellos, pero me parece que en este caso de los trillizos de Mocolí, me parece que los binomios pudieron ser mejores. Justamente el tema de binomios. ¿Cree que terminaron siendo a raíz justamente de que se llama elecciones anticipadas, una vez que ya estaban estructurándose las candidaturas, viene el Consejo Electoral o al menos existe ya un pronunciamiento del contencioso en el cual se dice que debe ser obligatorio, de que debe haber una paridad de género? ¿Cree que eso de Kikistán restó fuerza? ¿Hay binomios que supieron aprovechar el colocar a una mujer, en el caso de Luisa, colocar a un hombre como binomios? ¿Son pilares? ¿Hacen algún soporte ahí para poder empujar la candidatura? A ver, mire, yo en eso creo que me parezco un poco al economista Martínez. Yo jamás he necesitado de una ley, obviamente que creo que son luchas, etcétera, y yo estoy rodeado de mujeres. Mi principal socia es mi esposa, y la gran mayoría de nuestros proveedores son mujeres, extraordinarias investigadoras, expertas en ET. O sea, yo no necesitaba, yo diría que el 80% de mi entorno profesional son mujeres y de equipo. Pero hablando ya del tema que nos corresponde, a ver, a mí me parece que dentro de los binomios, me parece que quienes mejor lo aprovecharon o creo que tienen mejor espacio o uso del mismo ha sido la candidatura de Yacu Pérez. Me parece el perfil excelente, una vicerrectora de una universidad, la Ecotec creo que es la universidad de la clase media, o sea, y las clases medias creo que las grandes potencias o los grandes países del mundo exitosos son los países que tienen clases medias poderosas. Yo creo que la Ecotec es eso, es una universidad extraordinaria la Ecotec, porque yo soy profesor universitario y reconozco las universidades cuando las veo. Entonces, es una vicerrectora de la universidad de la clase media, que es la Ecotec. Es una mujer joven, es una mujer que yo diría atractiva, y es una mujer, digamos, que es el rostro Guayaquil. No recuerdo ni su nombre, pero yo la veo y la puedo ver en San Marino como agarrando la maranata, me explico, es el rostro Guayaquil. Y esto es algo que creo que Yacu Pérez descuidó la campaña pasada. ¿Sí? Entonces creo que Pérez es el que mejor aprovecha este binomio, me parece que es un gran binomio, ojalá lo sepa aprovechar, porque la campaña pasada yo no creo que hubo fraude electoral, yo creo que lo que no tuvo Yacu fue el músculo para defender sus resultados, pues, eso es otra cosa. Otro que aprovecha el binomio creo que es Villavicencio, me parece una mujer extremadamente inteligente, la escuché el otro día, muy atractiva, pero yo le bajaría la violencia, ¿no? Tú no puedes cada 3 palabras ofrecer la cabeza de Correa, pues. Esa campaña no tiene que buscar pedir que fusilen a los correístas, sino al contrario, confundirlos para traerlos a su campaña. Pero en todo caso, creo que Villavicencio y Yacu han escogido mejor. En el caso de Hervas, ese binomio parece digamos, prefectura de Pichincha. No le encuentro sentido, pero después como que pensándolo detenidamente digo, no, aquí hay algo muy interesante. Recordemos que Quito no tiene un liderazgo hace más de 15 o 20 años. Y si usted se pone a hilar fino, es el único liderazgo de Quito. Y Quito es un hueco de la Revolución Ciudadana. Ojo con eso. Y Pachacuti no está presente. Porque hay un Pachacuti, el del Pachacuti lacista, yo creo que el Lazo se llevó a la tumba Pachacuti que cree la idea, pero el ala lacista de Pachacuti que está con Yacu. Y la otra ala, digamos, la radical, si la quieres llamar así, la de Isa, que Isa para mí tenía todos los indicadores para ser presidenciable, está con el correísmo, entre comillas. Bueno, así dicen algunos. Pero en todo caso,
Lo de Herbas es súper interesante porque podría ser el candidato de Quito, pero creo que el binomio básicamente proyecta casi una candidatura de prefecto de Pichincha. En el caso de Topic, creo que el caso de Topic tiene un binomio bastante fresco, bastante joven, bastante visible. Parece, yo vi el otro día un meme de modelos de Prati, pero en ese proceso de posicionamiento me parece bien. Y en el caso de Daniel Noboa y de Otto, creo que ponen binomios de Cuenca, una plaza que en teoría ya es de Yacu Pérez, y bueno, no tan visibles, pero en todo caso habrá que ver, porque esto también depende de una distribución regional. Antes de irnos a la candidata del correísmo, sí quisiera que analicemos un poco esto que mencionaste del binomio de Villavicencio, Andrea González, que bueno, coincido contigo totalmente en ese aspecto. 3 palabras: no se puede ofrecer la cabeza de Correa. Y es una narrativa, Osvaldo, que se alza en esta oposición. Entonces, es un poco cansino para el votante seguir escuchando esta dinámica, todos contra el correísmo, no podemos dejar que el correísmo vuelva. Y esto como estrategia ya no está obsoleto, han pasado 10 años y ya Correa está quedando cada vez más atrás. No sé, ¿cuál es tu perspectiva como especialista? Mira, esto es súper interesante. A ver, siempre, y ¿sabes? Lo que pasa es que para esta entrevista, aunque usted no lo crea, cuando hay investigadores, a mí no estoy diciendo por si acaso, porque el investigador contrasta. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo, usted puede mañana, si gusta, rebatirlo o decir usted se equivocó. O sea, yo hablo con datos. Y usted necesita datos. Me imagino que sus investigaciones las sustenta con datos. Le pongo un ejemplo. Sí. Siempre el anticorreísmo radical, incluso cuando Correa estaba en la cresta de la ola, siempre hubo un 20-25% que no lo podía ver ni en foto al señor. Siempre. O sea, incluso cuando el país, si no me equivoco, fue 2014, corrígeme, que hubo un año que tuvimos crecimiento económico como de 9 puntos, sí. Cuando había harta plata, estábamos bien, había un 25-20 que nunca lo quiso este señor. Entonces hay, digamos, un sector de la población, la típica tía que te manda un video de WhatsApp o de TikTok, donde te dicen que Correa y el Chapo Guzmán se reunían en Carondelet y hacían la ouija con Escobar para preparar todo lo que está pasando ahora. Hay gente que se cree esas cosas. Entonces, si tú me dices a mí, este tipo de historias a mí me causan gracia, pero hay gente que, como valida su prejuicio, su miedo, su odio, lo que sea, lo comparte, y también del otro lado. Entonces, creo que hay un nicho muy interesante que tiene Villavicencio. Creo que tiene una vicepresidenta excelente, creo que es la mejor de todas, pero ojo con la espuma, ojo con la rabia, porque llevar un mensaje del dolor, cuando tú llevas más dolor donde hay dolor, y no proyectas, digamos, una oferta, porque esto es simple, estimada, esto es simple, el correísmo va a ser borrado de la historia, y me encantaría, pero no así, no jugándolo. El problema para mí es que Correa si es culpable o inocente, es una discusión de debido proceso, para mí, pero esto se va a terminar el día de que las cédulas ya no tomen 30 minutos como con ellos, sino 20, y con ellos los pasaportes tomaban, vea, yo por mi trabajo cambio de pasaporte cada 2 años porque lleno los sellitos, y yo cambié de pasaporte en el gobierno de Correa probablemente unas 3 veces, o 4, y lo sacaba en 50, 40 minutos. Antes me demoraba más, a veces yendo al Banco del Pacífico porque estaba cerrada la ventanilla del Banco del Fomento, me acuerdo clarísimo. La última vez que saqué pasaporte fue un Vía Crucis, y mi sobrino de 18 años se tomó 4 meses, no había forma humana para sacar un pasaporte. Entonces, ¿quieren borrar el correísmo? Sí, doblen la oferta, y la oferta es ofrecer mejores servicios públicos. Así que no sé qué tan efectiva, la verdad no tengo ahorita investigación cualitativa o cuantitativa como para poderlo descifrar, pero no sé hasta dónde te puede llegar. Si el objetivo es puros y castos, enarbolar la bandera del anticorreísmo y mátenlo a Correa, pero no sé si alcance. Claro, importante. Y ahora sí, la apuesta correísta, Luisa González, es una asambleísta que desde el punto de vista del escrutinio periodístico pasó así, sin mayor alcance. Entonces, ¿esta apuesta dentro del correísmo es acertada, no es acertada, es estratégica? Por allí dicen que la verdad es que la mira es, como todos, 2025. Yo tengo 2 grandes preguntas, y estas discusiones las tengo a diario con la gente con la que trabajamos. La primera, y ojo, cuidado, vienen con antorchas y palos a quemarnos los grupos feministas. Todos. ¿Está el Ecuador listo para votar por una mujer? Le voy a contar algo. Al menos hasta la elección 2021,
Y en la última elección seccional, cuando, ejemplo, preguntábamos perfil de presidente ideal, 65% hombre. Y que agárrese. Y cuando usted ya hilaba fino o escudriñaba, de ese 65, ese porcentaje que quería hombre, 70 mujeres. Entonces, me parece, y ojalá no nos bajen el canal, hoy sí va a tener problemas con el periodista Martínez, nos baja el Twitter el canal. Me parece que no hay espíritu de género. Las mujeres no votan por mujeres, porque hay más mujeres que hombres en Cuparo. En la última elección seccional, le hablo con datos, perfil de alcalde ideal se me ocurre Quito, Guayaquil. ¿Ya? Del mismo modo, 65, 60, 70 hombres, 30% mujer. Entonces, mi primera pregunta es, no tengo datos, los tengo probablemente en 10 días. Mi primera pregunta es, ¿el Ecuador está listo para elegir una mujer presidenta? No lo tengo claro, pero por lo menos hasta hace poquito era el perfil hombre. Segundo, creo que es necesario, o por lo menos creo que redunda, el poner una candidata, sin perjuicio de todos los méritos que pueda tener, poner una candidata en una provincia que pongan lo que pongan, ya tenían esa votación. O sea, creo que la candidatura de la señora González lo que puede aumentar 5 o 4 puntos. Lo mismo que Pérez en Azuay, no veo la diferencia. Entonces, probablemente sabrá Dios, porque yo recuerdo que uno de los, digamos que el estratega principal del Correo de Planta, que es el señor Alvarado, había publicado en sus redes sociales ya mocionando a esta candidata. Entonces yo creo que esas son las grandes preguntas que yo me hago, si el Ecuador está listo para una mujer y si un candidato de Mariano. Ahora, eso no exime, o eso no exime, desde mi punto de vista, la gran posibilidad de que tengamos un triunfo del correísmo en primera vuelta. O sea, yo siento todavía que la apuesta de la oposición está muy complicada por la cantidad de perfiles similares, candidatos que son divergentes, y hay un escenario donde el correísmo podría ganar en primera vuelta. De lo contrario, se les va a complicar y bastante, porque cuando esta campaña se caliente, digamos que hay muchos más que muertos en el armario, hay muchos videos en el armario de prácticamente todos los candidatos pidiendo el voto por Lazo. Y lo del horrible, no solo es el daño irreparable que le han hecho al país, el gran logro es haberle bajado $50 el pasaje a Miami. Entonces, imagínate que el gran problema es que nos tiramos 14 años. Estoy hablando, te digo lo que me decía un amigo, un colega, que no estoy en el aeropuerto, nos encontramos, decía, hermano, nos tiramos 14 años para ser presidente de este hombre. Convencimos a la gente de que banquero y empresario era lo mismo. Y ahora pues cámbiale el chip a la gente y dile que ahora el que va, hola, yo vengo a las empresas, sácate, pues, hermano, Lazo 2. Entonces, yo creo que el daño que le ha hecho no solo al país este gobierno, que es una tragedia lo que estamos viviendo, que usted y yo no podemos ir a la tienda con tranquilidad, lo que le pasa a Durán, que me va a poner a llorar, sí, 40 años viví yo en Durán. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando en el bosque, no está. Entonces, en este caso y en ese contexto, bueno, sigo votando en Durán en todo caso. En todo caso, yo creo que el legado de Lazo, adicional de haberse llevado es como Hoyo Negro, que ya se llevó a Pachacuti, ya se llevó a País Democrática, ya se fue él, no sé qué más pueda suceder y no sé cuánto puede afectar todos los candidatos, que algunos que pedían el voto por Lazo, desde preferible como era un banquero en una dictadura, creo que eso les podría pasar factura, pero ya dependerá de cada candidato y de cada grupo poder eludir estos temas. Muy bien, merci. Bueno, ya para concluir y agradecerle su participación en este programa, nada más consultarle, todo este análisis que usted ha hecho, este repaso, análisis de cada uno de los perfiles, ¿podemos concluir entonces de que no ha dado tiempo y la gente el próximo 20 de agosto votará es por una imagen y más no por una propuesta? Eso va a depender mucho de la certeza que los candidatos proyecten. Y eso va a depender mucho de los escenarios que se presenten. Claro, una vez más, claro, la inseguridad es la bandera más importante. Ok, esa es una. ¿Y quién proyecta esas certezas? Esto no solo es disfrazarse de Rambo, pues, ¿no? Y prometer que lo vas a resolver, por poner un ejemplo. Esto no solo es de conmigo estabas mejor, o sea, es un cóctel, una mezcla de pensamientos, de sentimientos, de tragedia. Mire, le pongo un ejemplo. Miren la conmoción que causó el accidente del día domingo, el Día del Padre en Guayaquil, en la Veracocha, por poner un. ¿Y eso por qué? Porque estábamos en familia, porque estábamos en un domingo, ¿sí? Pero, por ejemplo, eso pasa ya a diario en el Ecuador,
Le pongo un ejemplo. Ustedes que son investigadores, investiguen la cantidad de niños que han presenciado los sicariatos de sus padres. En este país se habla solo de salud mental pensando que solo son las adicciones. Usted sabe la cantidad de niños que son asesinados, que son blancos colaterales, que presencian el asesinato de sus padres, de sus hermanos. O sea, la situación del país es tan terrible que cuando a mí me preguntan, ¿tú crees que es posible un outsider? Yo no sé si un outsider como tal que aparece de la nada, que baja de un helicóptero, que se disfraza de Rambo, o viene de Harvard, no creo, no lo veo por ahí, o que viene del correísmo. Yo creo que más que todo podría ser la sorpresa de alguna bandera que alguno de los candidatos proponga. Y no necesariamente tienen inseguridad, porque la inseguridad, señoritas, es solo un síntoma. Ese es el gran problema. Es como la asamblea. Primero era la asamblea, después era el Consejo de Participación Ciudadana, ahora es la Corte Constitucional, que no lo antes era de lujo, ahora ya no es de lujo. ¿Me explico? Entonces, son temas que son totalmente debatibles, desmontables. Es que nadie quiere la asamblea. Bueno, cuando la asamblea fue medida, no en medios de comunicación, no por nosotros los analistas, no por Twitter. Cuando la asamblea fue medida en el ámbito plebiscitario, que es el único que vale, para nosotros, yo siempre digo que mis candidatos ganen las tendencias en las redes y las encuestas y yo quiero ganar la elección. Pero cuando usted mide, ¿sí? Aunque bueno, yo gano elecciones, pero cuando es con balas no puedo competir contra balas, no es lo que pasa en este país últimamente. Pero cuando usted midió la pregunta que afectaba a la asamblea, le sacó más de 8 puntos a la pregunta que le afectaba al sí. Es más votos de los que le sacó Lazo Arauz. El Consejo de Participación Ciudadana nadie lo quiere, todos lo odian. Mentira. Las dos preguntas que afectaban al Consejo sacaron 16 puntos de diferencia. Entonces, en ese contexto del país está, todo esto que está pasando son solo sí, producto de un descauce, de un desbande absoluto, donde no existe el. Entonces, Dios quiera que la gran convulsión que se avecina sea electoral. Importante, Osvaldo, muchísimas gracias por venir a la defensa. La gente está encantadísima con todos los comentarios. Vamos a sacar una colección de perlas dichas en esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias y bueno, pues esperamos que en una siguiente ocasión sea presencial. No, ¿dónde es? En Urdesa, ¿no? Sí. Shh. Los sicarios. Las bombas, las extorsiones por interno, con Mercy Castro por interno. Se me congeló. Ya no importa. Despídelo, por favor, a Osvaldito, que se le quedó el internet.